Vamos a iniciar entonces resolviendo otro ejemplo, otro ejercicio de lo que son ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Entonces, voy a transcribir el ejercicio. Hay que hallar solución a esta ecuación diferencial x por y' más 1 más x por y igual a e a la menos x seno de 2x. Bien, entonces, seguimos los pasos que describimos la clase pasada. El primer paso, ¿cuál es? Llevarlo a forma estándar. La forma estándar, ¿cómo es? Bueno, consiguiendo que la derivada de primer orden, tenga coeficiente 1 y para conseguir eso en este caso hay que dividir toda la ecuación diferencial por x. Entonces, dividiendo toda la ecuación diferencial tenemos y' más 1 más x sobre x por y igual a e a la menos x seno de 2x todo sobre x. Bien. Una vez tenemos en forma estándar esta ecuación diferencial, podemos identificar acá nuestra función p de x y nuestra función f de x. Nuestra función p de x nos sirve para calcular nuestro factor integrante. ¿Quién es el factor integrante? Recordar que el factor integrante es e elevado a la integral de p de x. Es decir, el factor integrante es e elevado a la integral de 1 más x sobre x de x. Y bueno, vamos a hacer esta integral. Podemos separarla en dos fracciones. Lo que sería esta expresión. Y queda 1 sobre x más 1, ¿cierto? Por dx. Y a ver, ¿cómo queda esto? La integral de 1 sobre x es logaritmo natural del valor absoluto de x y la integral de 1 es x. Recordar que acá en esta integral no vamos a poner constante de integración. Y bueno, ahora lo que procede es hacer la cuenta de cuánto da esto. Bien, para ver cuánto da esto, voy a escribir de la siguiente manera. E elevado al logaritmo natural del valor absoluto de x por e elevado a la x, ¿cierto? Puedo separarlo de esta forma. Y de este modo, e elevado al logaritmo natural de x es x y nos queda entonces x e a la x. ¿Bien? Por lo tanto, el factor integrante es x e a la x. Bien. Una vez hecho esto, vamos al tercer paso, que sería escribir la ecuación diferencial en la forma derivada con respecto a x de quién? De y por el factor integrante, y por x e a la x, todo esto igual a nuestra función f de x, que es e a la menos x seno de 2x sobre x, y esto lo multiplicamos por nuestro factor integrante, que es x e a la x. Simplificamos aquí lo que se puede. Tenemos x acá multiplicando, x por acá dividiendo. Tenemos por acá e a la x que multiplica a e a la menos x, lo cual va a ser 1. Es decir, de todo la parte de la derecha solamente va a quedar seno de 2x. ¿Estamos de acuerdo? A la derecha va a quedar seno de 2x. Y a la izquierda, pues tenemos todavía derivada con respecto a x de y, x, e a la x, así. Bien. ¿Qué procede ahora? ¿Qué es lo que hacemos en el siguiente paso? Cuarto paso, vamos a integrar y a despejar y. Entonces, integrando, nos queda a la izquierda y por x, e a la x, y a la derecha nos queda la integral del seno de 2x
es menos coseno de 2x medios. Y todo aquí más una constante de integración. Finalmente despejamos, de modo que nos queda menos coseno de 2x dividido en 2 veces x e a la x más c veces, bueno, c sobre x e a la x. Y esta sería solución a nuestra ecuación diferencial lineal. Profe, ¿por qué sobre 2? ¿Por qué sobre 2? Que el coseno acá esté sobre 2. Sí, señor. Al hacer la integral queda de esa manera, ¿no? Porque si usted deriva el coseno de 2x, la derivada del coseno es menos seno. Con este otro menos va a quedar positivo. Y la derivada interna, lo que sería la derivada de 2x, es 2. Con este 1 medio, con este 2 que divide, se simplifican y queda solamente seno de 2x. ¿Sí? Ah, listo, profe. Bien. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. Vamos ahora a resolver un PBI. Bueno, miren a ver si tienen más preguntas. Voy a hacer aquí un zoom inverso para que se pueda ver algo más del ejercicio. Ahí podemos ver desde el paso 2 hasta el paso 4. Y bueno, si hay alguna pregunta, háganla. Con mucho gusto la respondemos. Profe, ¿por qué la primera integral que hicimos no le pusimos la constante y en la segunda que hicimos sí le... Es un poco por regla, ¿sí? Cuando describimos el método, por acá, algo que dijimos es que en el cálculo del factor integrante no se va a poner constante de integración, ¿sí? Acá no poner constante. Constante de integración. Ahí no se va a poner constante de integración básicamente porque eso no nos daría como tal un factor que nos permite integrar, ¿vale? No es que afecte. Realmente, si yo le pongo la constante, a ver, vamos a ver qué pasa si le pongo la constante. Si yo le pongo la constante de integración a esta integral, vamos a ver en qué cambia el proceso. Entonces, al integrar aquí esto, si le agrego, voy a agregar con azul, pero bueno, ustedes no hagan ese cambio ahí en casa, ¿vale? Agrego ahí la constante y por lo tanto acá quedaría e a la c, ¿sí? Quedaría e a la c como constante, es decir, acá quedaría esto multiplicado por e a la c. Cuando nosotros multipliquemos por el factor integrante a ambos lados, entonces ¿en qué cambia? Lo que ocurre acá en general, a ver, lo que ocurre acá en general es que va a quedar una constante, ¿sí? En este caso va a quedar esa constante e a la c, voy a ponerlo aquí, e a la c, y acá va a quedar también por e a la c. Entonces acá quedaría esto por e a la c, acá quedaría también por e a la c, y quiero que observen lo siguiente. Cuando nosotros ya integramos, acá queda todavía el e a la c, ¿cierto? Para hacer la integral dejo la constante e integro la función. Y aquí a la izquierda todavía quedaría un e a la c. Cuando yo pase a dividir, acá va a quedar un e a la c en el numerador, que es este que está acá, y este otro e a la c que viene de la parte izquierda. Se van a simplificar. Al final se van a simplificar. Y de esta otra parte donde va a quedar el e a la c, entonces este e a la c, que es una constante, va a quedar absorbida en esta otra constante, la constante c. Sí, básicamente uno lo único que haría era reescribir la constante c sobre e a la c, la llamaría k, y finalmente queda la misma forma que tenemos en la solución. Bien,
Por eso es que no se pone constante. Ahí nunca se pone constante en el método cuando se hace, cuando se trabajan acá con funciones, con ecuaciones diferenciales lineales. ¿Por qué? Porque al final esas constantes van a terminar simplificándose. Y la verdad lo único que va a hacer es que va a complicar un poquito más el cálculo de las cosas. Por eso es que no le vamos a poner constante de integración. Acá en el método general lo único que cambiaría es que del factor integrante de esto, de la solución de este factor integrante, acá aparecería una constante, ¿sí? Voy a ponerla acá en rojo y acá también pues quedaría esa constante, ¿sí? Pero como la constante la puedo sacar de la derivada, podría en este mismo paso sacar la constante aquí de la derivada y dividir en ambos lados sobre esta constante y de esta manera la quito. De esta manera se va, se simplifica. Entonces por eso no ponemos allí constante. ¿Bien? Si ponemos, si llegáramos a poner constante, el resultado debe ser exactamente el mismo. Solamente que en algunos casos se va a convertir en algo que nos va a complicar un poquito más el cálculo, ¿sí? Y pues trabajar con menos símbolos puede ser un poco mejor. Por eso no se pone allí la constante, porque al final lo que pasa es que se va a simplificar. Más o menos es un poco parecido a lo que hace uno cuando calcula una integral definida. ¿Qué sé yo? Vamos a poner integral definida de 0 a 1 de x al cubo de x. Cuando uno calcula la integral indefinida, esto básicamente sería lo mismo que calcular la integral indefinida, ¿cierto? Y al final evaluarla entre 0 y 1. Pero si ustedes recuerdan, cuando uno calcula esta integral para evaluarla, porque es definida realmente, entonces, ¿qué hace uno? Uno escribe x a la 4 cuartos, pero uno no escribe constante de integración, ¿cierto? Esta constante de integración que iría a partir de la integral definida, uno no la escribe. ¿Qué pasa con esa constante? La verdad es que si uno la escribe o no la escribe, da exactamente lo mismo. Y como se va a simplificar al final, y el teorema fundamental del cálculo me pide una antiderivada, no la familia de antiderivadas, me pide una antiderivada. Entonces, por convención, cuando se trabaja con integral definida, esta constante no se pone o básicamente se dice que esa constante es cero. ¿Por qué? No es que esté mal si pongo la constante. Si pongo la constante va a dar exactamente lo mismo. Acá quedaría evaluado en 1, un cuarto más c menos evaluado en 0 sería 0 cuartos más c. Cuando yo rompo los paréntesis, este c menos c queda c menos c. Entonces, por eso es que se omite esa constante, porque al final realmente no va a afectar en nada, ¿sí? Se va a terminar simplificando y como eso ocurre y el teorema fundamental del cálculo me pide una antiderivada, no la familia de antiderivadas, entonces, ¿qué antiderivada se escoge? Se escoge la antiderivada donde la constante vale cero. Bien. De esa manera se trabaja en cálculo integral para la integral definida, ¿verdad? De una forma análoga pasa acá. Entonces esa constante no se pone, no porque esté mal ponerle la constante. No, si la pongo la constante, al final se va a simplificar. Y de pronto puede ser que en el cálculo del factor integrante de algunas de estas integrales tenga que hacer más trabajo solo por la presencia de esa constante. Entonces, para evitar eso y como al final se va a terminar simplificando, pues por convención, ¿sí? Se decide que la constante no se pone o básicamente supongamos que esa constante es cero. ¿Bien? Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. A ver, problemas del 25 al 32, escojan alguno excepto. Problema 27, que tiene que ver con un circuito de RLC en serie, y ese lo vamos a estudiar más adelante, entonces pues no tiene sentido que lo veamos ahorita mismo, porque de hecho la ecuación diferencial no nos va a decir nada. Tampoco el problema 28, que tiene que ver con ley de enfriamiento de Newton, que también en este momento la ecuación diferencial no nos va a decir nada y será más provechoso estudiarla después.
De hecho, el problema 28 también se puede resolver por variables separables. Entonces, a ver, alguno del 25 al 32, excepto 27 y 28. ¿Cuál escogen? El 31, profe. 31. Vale. Vamos a resolver un PBI. ¿Qué quiere decir? Vamos a resolver este problema de valores iniciales y por lo tanto necesitamos resolver la ecuación diferencial y esa solución general de la ecuación diferencial va a tener por allá alguna constante, como aparece por ejemplo en esta solución. Y resolver el PBI básicamente implica definir el valor de esa constante para que satisfaga las condiciones que se establecen en el problema. Entonces, a ver, vamos a mirar. Tenemos aquí, a ver, la ecuación diferencial es e elevado a menos 2 raíz de x menos y sobre la raíz de x, todo esto multiplicado por dx de y igualado a 1 y la condición inicial es la siguiente, y evaluado en 1 es 1, ¿vale? Ese es el PBI. Tenemos entonces aquí un PBI, problema de valor inicial, un PBI de primer orden. Y bueno, vamos a empezar resolviendo la ecuación diferencial, ¿vale? Para resolver la ecuación diferencial, entonces lo primero que debo hacer, vamos a seguir otra vez los pasos. Lo primero que debo hacer es conseguir forma estándar. Bien, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar en ambos lados por dy y a dividir por dx. Básicamente lo que quiero es que esto me quede como un dy de x, no de x de y. Entonces, multiplico todo por dy y divido todo por dx, de manera que me queda menos, bueno, e a la menos 2 raíz de x menos y sobre raíz de x y esto igual a de y de x. Bien. Todavía no está en forma estándar. Vamos a poner ahora de y de x. Y a ver, esto de aquí lo voy a separar en dos fracciones. Una fracción va a ser e a la menos 2 raíz de x sobre raíz de x. Bien, sería esta primera fracción. Y la segunda fracción sería menos y sobre raíz de x. Pero cuando lo pase al otro lado de la igualdad, ¿cómo va a quedar? Va a quedar como más y sobre raíz de x. Es decir, lo voy a escribir como 1 sobre raíz de x por y. Y de esta manera tenemos la forma, ¿no? ¿Cuál es la forma? Recordemos, la forma es de y de x más p de x y igual a f de x. Si observan que ya tiene esta forma, tenemos acá de y de x más p de xy por y, más p de x por y, igual a una función que depende de x. Ya tiene esa forma y es la forma que me interesa que tenga la ecuación diferencial para poderla trabajar con este método. Una vez que conseguimos esta forma, entonces identificamos nuestra función p de x. Acá está nuestra función p de x. Identificamos también nuestra función f de x y ahora sí comenzamos con el siguiente paso. Segundo paso, ¿qué es? Calcular el factor integrante. El factor integrante es e elevado a la integral de 1 sobre raíz de x, ¿cierto? Que es básicamente e elevado a la integral de p de x. Y acá esto será e elevado a ¿qué? Veamos. La integral de 1 sobre raíz de x es lo mismo que tener la integral de x a la menos un medio. Por lo tanto, esto será ¿quién? X a la ¿qué? A la 1 medio por 2. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿O no? Sí, señor. Vale. Y bueno, esto lo voy a reescribir de esta forma. Esto es igual a 2 raíz de x.
¿sí? X a la 1 medio es raíz de X. Listo. Una vez tenemos el factor integrante, tercer paso, que es reescribir la ecuación diferencial como derivada con respecto a X de ¿quién? De Y por el factor integrante, E a la 2 raíz de X. ¿Y esto igual a qué? A la función f de X, que es ¿quién? Es E elevado a la menos 2 raíz de X sobre raíz de X. Y esto multiplicado por el factor integrante, E elevado a la 2 raíz de X. Bien. ¿Cómo queda entonces lo de la parte de la derecha? Bueno, lo de la parte de la izquierda queda igual. No le hacemos nada por ahora. Y lo de la parte de la derecha, al multiplicar lo que quedan los numeradores, eso es 1. Es decir, acá va a quedar simplemente 1 sobre raíz de X. Tercer paso, listo. Cuarto paso. ¿Qué es el cuarto paso? Integrar y despejar Y. Entonces, integramos, a la izquierda queda Y por el factor integrante, 2 raíz de X, y a la derecha, ¿qué queda? La integral de 1 sobre raíz de X, que es X a la menos 1 medio. ¿Esto es quién? Ya hicimos esa integral. 2 X a la 1 medio, ¿cierto? Más una constante de integración. Más una constante de integración. Y despejamos Y. ¿Y quién será entonces? 2 raíz de X sobre E elevado a la 2 raíz de X más la constante sobre E elevado a la 2 raíz de X. Y listo, esta sería la solución general. Esto que está aquí es la Profe, solución general. ¿Sí, señor? ¿me podría explicar otra vez el paso 3? Que se me fue la señal y... Vale, no hay problema. ¿El paso 3 en qué consiste? Recordemos que de manera general, en el paso 3, vamos a volver aquí al método, repasamos esa parte. El paso 3, ¿qué es? Escribir la ecuación diferencial de esta manera. Miremos la forma que tiene. Derivada con respecto a X de ¿quién? De Y multiplicada por el factor integrante, ¿vale? Igual a la función f de X multiplicada por el factor integrante. La voy a escribir de esa manera y la verdad es que las cuentas las voy a hacer a la derecha. Entonces escribimos de esa manera la ecuación diferencial y bueno, vamos a mirar entonces cómo queda. Veamos aquí el paso 3. Paso 3. Entonces ya tenemos nuestro factor integrante que es e elevado a la 2 raíz de x. Entonces, ¿cómo lo escribimos? Derivada con respecto a x de quién? De y por nuestro factor integrante. ¿Vale? Y esto igualado a qué? A f de x por nuestro factor integrante. Por eso es importante en la forma estándar reconocer p de x y f de x. ¿Sí? Entonces, reconociendo p de x y f de x, p de x lo necesito para el factor integrante y f de x lo necesito para el paso 3, para poder escribir precisamente lo de la derecha. Y bueno, entonces lo escribo de esta forma, hago las cuentas a la derecha, ¿cierto? Básicamente tengo acá e elevado a la menos 2 raíz de x por e elevado a la 2 raíz de x. Eso va a ser e a la 0, lo cual es 1. Y entonces a la derecha nos queda 1 sobre raíz de x. Bueno, no sé qué nos quiere decir José Manuel. Hay como un e al cuadrado menos 2. Ah, ese es el valor de la constante. Bueno, vamos a mirar Sí, ahorita. señor. Ahorita vamos a mirar a ver. Bueno, esto es lo que ocurre en el paso 3. Resolvemos a la derecha. Bien. Y luego en el paso 4, ¿qué hacemos? Simplemente integramos la integral a la izquierda, ¿cierto? Usando el teorema fundamental, la integral de esta derivada es la misma expresión, es decir, es y por el factor integrante y hacemos la integral de la derecha. La integral de la derecha de 1 sobre raíz de x es 2x a la 1 medio, es decir, es 2 raíz de x. Y finalmente despejamos. Despejamos lo que viene siendo
lo que viene siendo y. Y nos queda que la solución general es 2 raíz de x sobre e a la 2 raíz de x más c sobre e a la 2 raíz de x. Ya lo último que falta es hallar el valor de la constante. Bueno, vamos a hacerlo. En este caso, entonces, quinto paso, porque es un PBI, tiene un quinto paso, será resolver el PBI. ¿Qué es resolver el PBI? Para resolver el PBI se necesita la solución general que ya está, y ahora lo que vamos a hacer es someter a las condiciones iniciales y ver cuál es el valor de la constante. La condición inicial es y evaluado en 1 es 1. Bien, y evaluado en 1 es 1. Y bueno, vamos a ver, por un lado, y evaluado en 1 es 1, y a partir de la solución general, tenemos que y evaluado en 1, ¿quién es? Es 2 raíz de 1 sobre e a la 2 raíz de 1 más la constante c sobre e a la 2 raíz de 1. Y bueno, hacemos aquí las cuentas. Todo esto debe ser igual a 1, por lo tanto queda 1 igual a 2 sobre e cuadrado más c sobre e cuadrado. Multiplicamos por e cuadrado a ambos lados, nos queda entonces que e cuadrado es igual a 2 más c, y entonces c es e cuadrado menos 2. Bueno, como nos había escrito por aquí José Manuel. Entonces ahora sí escribimos la solución general. Perdón, la solución del PBI. Entonces, a partir de esto tenemos que la solución del PBI, de ese PBI planteado, es y igual a ¿qué? Tenemos y igual a 2 raíz de x sobre e elevado a la 2 raíz de x, y esto más la constante que es e al cuadrado menos 2 sobre e a la 2 raíz de x. Y esa será la solución al PBI. Profe, yo tengo una pregunta, pero el ejercicio anterior. Es que no me quedó muy ¿Tiene claro. una pregunta qué, perdón? Sobre el ejercicio anterior. Y es por qué se dividió sobre X. Es que no lo entendí eso muy bien. Bueno, vamos a esperar un momento aquí para que escriban. Ya miramos el ejercicio anterior, ¿vale? Listo, profe. Profe, una pregunta. Sí, señor. Esto, ¿no habría que agregarle el intervalo? El intervalo de solución para... No. Para... ¿No? O sea, donde tenga validez la solución del PBI, no. Ah, listo. Bueno. Vamos a mirar entonces el ejercicio anterior a ver qué pregunta hay. Ejercicio anterior. Este ejercicio, ¿en qué parte? ¿En qué paso? Así nos ubicamos fácilmente. Tal vez acá al principio, la pregunta es ¿por qué se divide sobre X? ¿Sí esa es la pregunta? Sí, profe. Vale. ¿Por qué se divide sobre X? Porque necesitamos que esto esté en forma estándar, ¿sí?
Entonces acá podemos ver que la ecuación diferencial original, el coeficiente de y' es x. Pero recordar que el primer paso es escribir la ecuación diferencial de la forma y', que es de y de x, ¿cierto? Más p de x y igual a la función f de x. Bien, entonces siempre el primer paso es escribir la ecuación diferencial de esta forma. Si el problema ya nos da la ecuación diferencial escrita de esta forma, entonces el primer paso es gratis. Si no, entonces hay que hacer algo. En este ejemplo, entonces lo que había que hacer era dividir toda la ecuación diferencial sobre x para que el coeficiente de y' fuera 1, ¿sí? Para que fuera 1 es el coeficiente de y'. Por eso se dividió sobre x, Ah, listo, profe, breve. ¿vale? En el segundo ejemplo que hicimos, bueno, hubo que hacer más cosas, ¿no? De hecho, tuvimos que hacer más cosas. Tuvimos que buscar esa forma que a partir de la forma inicial tuvimos que hacer varias cosas, básicamente despejar de y de x, hacer algunas acomodaciones, pero observar que siempre vamos a querer buscar esa misma forma, ¿no? De y de x más p de x por y igual a f de x. Si no se puede conseguir esa forma, muchachos, entonces no se puede utilizar este método, porque para este método es indispensable saber quién es p de x y saber quién es f de x. Es indispensable saber eso. Bien. Bueno, vamos a trabajar ahora con la siguiente sección, que son ecuaciones diferenciales exactas. Entonces, a ver, vamos a mirar. Bueno, aquí vamos a mirar, vamos a iniciar otro tablero. Bueno, no sé, pero a mí en lo particular me ocurre que cuando ya he escrito bastante en un mismo tablero se pone un poco más lento el tablero, lo que viene siendo la escritura y todo el movimiento en el tablero. Entonces vamos a iniciar en un nuevo tablero, lo que sería el estudio de ecuaciones exactas. ¿Vale? Bien, ¿qué es una ecuación diferencial exacta? Una ecuación diferencial es exacta si es de esta forma. A ver, vamos aquí a la definición. Una ecuación diferencial de esta forma, y aquí también es muy importante la forma. Si está en esta forma, de la forma mx y de x más n de x y de y igual a 0, se dice que es exacta si lo de la parte izquierda es una diferencial exacta. ¿Qué es una diferencial exacta? Una diferencial exacta básicamente es una diferencial total de una función. Entonces, miremos. ¿Qué es una diferencial total de una función? Sea z igual a f de xy, entonces la diferencial total de z es. El diferencial total o la diferencial total de z es derivada parcial de f con respecto a x por un diferencial de x más derivada parcial de f con respecto a y por un diferencial de y. Bien, este es el diferencial total. Bueno, esto se estudia en el curso de cálculo 3. Se estudia un poco esto. A ver. Y esta diferencial total se ve precisamente en la sección esta, linealización y diferenciales. A ver, en cálculo 3 a veces bueno, la verdad es que linealización y diferenciales no se incluyen en el programa de cálculo 3. ¿Por qué?
porque linealización y diferenciales, que se puede ver en cálculo 1 también, pero obviamente para una función de una sola variable, a veces no se incluye en el programa de cálculo 1. Entonces, si no se ve en cálculo 1, acá toca empezar un poco de cero y la verdad no es la idea, ¿no? Bueno, a ver, con respecto a esto, acá se define el diferencial total. Diferencial total es como les digo, si tengo una función z en términos de x y y, entonces el diferencial total de z, ¿quién es? Derivada parcial de z o de f, como son iguales, con respecto a x por dx más derivada parcial de z con respecto a y por dy. ¿Bien? Vale. Resulta que si tenemos un diferencial total a la izquierda, como pueden ver ustedes, muchachos, acá ya tenemos el de x y el de y. Básicamente, entonces, lo que estamos pidiendo, ¿qué es? Entonces, si resulta que esta derivada parcial de f con respecto a x es precisamente esa función mxy, y esta derivada parcial de f con respecto a y es esa función n de xy, entonces la ecuación diferencial m de xy de x más n de xy de y igual a 0, siempre igual a 0, es la forma de una ecuación diferencial exacta. Entonces, esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial exacta si la parte de la izquierda, lo que viene siendo, vamos a escribirlo acá, m xy de x más n xy de y es una diferencial total. Vamos a llamarla total de acuerdo a la misma notación que se da en cálculo 3. Una diferencial total. ¿Qué quiere decir? Entonces, veamos. Es decir, existe una función z igual a phi de xy tal que, voy a poner aquí, tal que, lo que estamos viendo acá, muchachos, es que la derivada parcial de z o de phi, te lo voy a escribir así, derivada parcial de phi con respecto a x es m de xy, ¿sí? Va a existir una función que depende de las variables x y y, de modo que para que lo que está acá en blanco sea una diferencial total, lo que debe ocurrir que es que la derivada parcial de esa función con respecto a x sea precisamente esa función m y que la derivada parcial de esa función sea con respecto a y sea precisamente esa función n. Entonces, lo que estamos escribiendo acá. Es decir, que existe una función z igual a phi de xy tal que la derivada parcial de phi con respecto a x es m y la derivada parcial de phi con respecto a y es ¿quién? Es n. N de xy. ¿Bien? Y por lo tanto, vamos a poner aquí de esta manera. Luego, la solución general será una curva de nivel de esta función. La solución general a la ecuación diferencial es phi de xy igual a una constante. Esa va a ser la solución general. ¿Vale? Y precisamente se puede ver por qué es la solución general. Porque cuando calculo el diferencial total,
básicamente nos va a quedar exactamente esto mismo, solamente que a la derecha nos debería quedar de z, ¿cierto? Pero si z precisamente es constante, entonces es como tener el diferencial de una constante y eso va a ser 0, ¿vale? Eso va a ser 0. Es por eso. Bien, eso es una ecuación diferencial exacta. Vamos a ver entonces cómo reconocer una ecuación diferencial exacta, porque de momento solamente se haría un poco ensayo y error, pero aquí vamos a mirar un criterio para saber cuándo una ecuación diferencial es exacta. Bien, esto también se relaciona con un resultado de cálculo 3. Es lo siguiente. Si la función m y la función n son continuas y tienen primeras derivadas parciales continuas sobre una región rectangular, entonces una condición necesaria y suficiente para que, bueno, acá en el texto de ecuaciones diferenciales no le llaman una diferencial total, sino una diferencial exacta, ¿bien? Nosotros simplemente le cambiamos el nombre por diferencial total, es todo, ¿vale? Entonces, esto es una diferencial total y por lo tanto todo esto igualado a 0 va a ser una ecuación diferencial exacta si las derivadas parciales que están acá son iguales. Es decir, derivada parcial de m con respecto a y es igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Pero ojo porque esto tiene un trasfondo que, como les digo, trasciende a algún resultado de cálculo 3. ¿Por qué? A ver, voy a replantear un poco esto. Resulta que si esto es una diferencial exacta, básicamente lo que se requiere es que exista una función phi que dependa de x y y, ¿cierto? De manera que, primero, la derivada parcial de z, bueno, vamos a poner aquí derivada parcial de phi con respecto a x va a ser la función m de xy. La derivada parcial de phi con respecto a y va a ser n de xy. Pero ahora estoy pidiendo la derivada parcial de m con respecto a y. Resulta que la derivada parcial de m con respecto a y, véanlo acá, esta función la voy a derivar con respecto a y, pero es que m es la derivada parcial de phi con respecto a x, y ahora la voy a derivar con respecto a y. ¿Esto qué es en esencia? Es la segunda derivada parcial de phi, derivando primero con respecto a x y luego con respecto a y. Ahora pido también la derivada parcial de n con respecto a x, pero la derivada parcial de n con respecto a x, ¿qué es? La derivada parcial de phi con respecto a y es n, y ahora este resultado lo voy a derivar con respecto a x. Es decir, ¿esto qué es? Es la segunda derivada parcial de phi derivando primero con respecto a y luego derivando con respecto a x. ¿Bien? Es decir, que lo que tengo aquí, muchachos, en pocas palabras, son, a partir de phi, las primeras derivadas parciales y las derivadas parciales mixtas, ¿sí? Las derivadas de segundo orden, que son derivadas parciales mixtas. Y lo que estoy pidiendo para este criterio es que las segundas derivadas parciales sean iguales. Bueno, que estas de m de y y de n de x sean iguales. Es decir, lo que estoy pidiendo es que sean iguales estas segundas derivadas parciales mixtas. Pero ¿bajo qué condiciones estas segundas derivadas parciales mixtas eran iguales? Vale, resulta que además estamos pidiendo que m y n y las derivadas parciales sean continuas. Es decir, le estoy pidiendo continuidad a todas estas que están aquí. A todas estas les estoy pidiendo que sean continuas sobre una región rectangular. Resulta que si todas esas son continuas, hay un resultado que de hecho garantiza esta igualdad. ¿Qué resultado? Es un resultado de cálculo 3. Vamos a mirar este resultado. Aquí está. Bueno, voy a
Listo, ahí se alcanza a leer, ¿no? Se alcanza a leer todo. ¿Qué establece este resultado? Si una función, si f es una función de dos variables y tiene primeras derivadas parciales continuas, es decir, derivada parcial con respecto a x, con respecto a y las dos derivadas parciales mixtas, ¿cierto? Derivando primero con respecto a x y luego a y derivando primero con respecto a y luego a x, si todas estas derivadas son continuas en un disco abierto, allá nos pide un rectángulo, pero es totalmente análogo, entonces las derivadas parciales mixtas son iguales. Bien, son iguales. Y observen que le estoy pidiendo continuidad a todas estas primeras derivadas parciales. De hecho, es lo mismo que está aquí. ¿Vale? Básicamente lo que garantiza el hecho de, como no sabemos, a ver, acá, ¿qué pasa? Que uno parte de la función de dos variables y garantiza continuidad en estas cuatro derivadas. Dos parciales de primer orden y las otras dos son parciales mixtas. Si estas cuatro funciones, que son esas derivadas, son continuas, entonces las derivadas parciales mixtas son iguales. Acá el problema es un poco al revés. ¿Por qué? Porque no sabemos de la existencia de esta función z, es lo que queremos saber. Si existe esa función z, tal que al calcular el diferencial total, tenemos una diferencial, bueno, esa diferencial total que coincide con la función, ¿no? Con esa expresión m de x, y de x más n de x, y de y. Entonces acá vamos es un poquito al revés. Tenemos por ahora estas dos, m y n. Y la pregunta es, ¿será que estas son iguales? Necesito continuidad, pero la pregunta es, si estas resultan ser iguales, entonces va a existir esta función z. Bien, acá se utilizan algunas herramientas más, pero este teorema de cálculo 3 tiene bastante relación con esto que estamos diciendo ahora mismo. Entonces la pregunta aquí es, ¿existe esa función z? Y eso es lo que dice este criterio, el teorema 2.4.1. Si resulta que esas derivadas parciales mixtas son iguales, o básicamente esas derivadas parciales son iguales, entonces ahí tenemos una diferencial exacta. Bueno, ahora la pregunta es, si ya podemos decidir que una ecuación diferencial es exacta, ¿cómo resolverla? El método de solución, ¿cómo resolver esta ecuación diferencial? Vamos a hablar del método de solución. Y luego hacemos ejemplos. Hacemos ejemplos en los cuales tenemos que decidir si la ecuación diferencial dada es exacta y si es así, vamos a hallar solución a ella. Vale, entonces vamos a describir dos métodos. Un método que va a ser un método formal y otro que va a ser informal, que funciona y vamos a hacer algunas observaciones para ver cómo trabajar con el método informal. Entonces, método formal para hallar la solución a una ecuación diferencial exacta. Entonces, sea m de xy de x más n de xy de y igual a 0, una ecuación diferencial exacta. Bien, por lo que acabamos de ver, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que eso sea una ecuación diferencial exacta? Que las derivadas parciales, lo que viene siendo derivada de m con respecto a y, es igual a la derivada de n con respecto a x, ¿sí? Son derivadas parciales. Bien, verificamos que es exacta. Bien, ¿qué quiere decir que sea exacta? Luego, existe una función. Vamos a ponerla de manera implícita,
¿ok? O bueno, vamos a ponerla de esta forma. Una función z igual a phi de xy tal que la derivada parcial de phi con respecto a x es igual a m de xy. Y la derivada parcial de phi con respecto a y es n de xy. Como les dije hace un rato, la solución a la ecuación diferencial, ¿cómo es? Phi de xy igual a una constante. Entonces la pregunta es, ¿cómo obtener esa función phi? Bien. Vamos a ver. Una vez tenemos esto y sabemos que existe esa función, procedemos de la siguiente manera. Ahora, tenemos que cuando integramos, por ejemplo, integramos esta ecuación, esta igualdad, derivada parcial de phi con respecto a x igual a m de xy, integramos a ambos lados con respecto a x, recuperamos phi. Entonces, phi de xy va a ser igual a la integral de m de xy de x. Estamos integrando, ¿ok? También estamos haciendo una integral parcial, solamente con respecto a x. Resulta que de esta integral va a salir una constante de integración. ¿Quién es esa constante de integración? Esa constante de integración es una función que depende exclusivamente de y. Depende exclusivamente de y. Casi tenemos phi. Casi tenemos la solución. La solución, ¿quién sería? Esta expresión que está acá igualado a una constante. ¿Qué es lo único que nos falta averiguar entonces? ¿Quién es h de y? ¿Quién es h de y? Para obtener h de y vamos a hacer lo siguiente. O bueno, vamos a poner aquí más bien un. ¿Cómo? La derivada parcial de phi con respecto a y es n de xy, entonces, observen, cuando yo esta expresión, esta igualdad, phi igual a la integral de mxy de x más h de y, la derivo con respecto a y, vamos a encontrar que la derivada parcial de phi con respecto a y va a ser derivada con respecto a y, derivada parcial con respecto a y. ¿De quién? De la integral de mxy de x, así. Derivamos h de y con respecto a y. ¿Esto quién será? Será h' de y, ¿cierto? Y todo esto debe ser igual a ¿qué? Como esta derivada parcial es n, todo esto de acá debe ser igual a n de xy. Así que podemos decir que h' de y, así h' de y va a ser igual a ¿quién? A n de xy menos la derivada parcial con respecto a y de la integral de m de xy de x, así. ¿Bien? Y entonces ya casi tenemos h. ¿Quién es h? Resulta que h de y va a ser la integral de n de xy menos la derivada parcial con respecto a y de la integral de m de xy
de X, todo esto con respecto a Y. Esto va a ser H. Y así las cosas, entonces la función phi, que nos sirve para escribir la solución, ¿quién es? Es la integral de m de xy de x más h, ¿cierto? Es decir, más la integral de n de xy menos la derivada parcial con respecto a y de la integral de mxy de x, todo con respecto a y. Esto igualado a una constante va a ser la solución general a esa ecuación diferencial. Este es el método formal de solución. Vamos a ver un ejemplo. Una vez resolvamos el ejemplo, les voy a mostrar un método informal y vamos a resolver el mismo ejemplo con el método informal para que veamos cómo funciona. Y bueno, luego hacemos algún otro ejercicio. Bien, vamos a escoger un ejercicio aquí de la sección de ejercicios. Problemas del 1 al 20. Hay que determinar si la ecuación diferencial es exacta y si es así hay que resolverla. A ver, acá tenemos en pantalla desde el 1 hasta el 13. ¿Cuál escogen? Bueno, aquí escribieron en el chat el 11. Listo. Vamos a hacer el 11. Bueno, lo primero que vamos a hacer es verificar que la ecuación diferencial es exacta. Bueno, voy a transcribir aquí la ecuación diferencial. La ecuación diferencial es y, logaritmo natural de y, menos e elevado a la menos x por y. A ver, aquí no se ve muy claro esto. Vamos a verlo aquí. Sí, elevado a la menos x por y por dx más 1 sobre y más x logaritmo natural de y por dy igual a 0. Inicialmente lo que debo verificar o lo que debo notar es que tenga la forma, ¿no? Que tenga la forma mxy por dx más nxy por dy igual a 0. Debo primero conseguir esa forma, ¿para qué? Para poder identificar nuestras funciones m de xy y n de xy, que son las funciones con las cuales vamos a estar trabajando. Bien, entonces, la primera, que es nuestra función m de xy, la voy a derivar con respecto a y. Bien, derivada parcial de m con respecto a y, ¿quién es? Bueno, acá tenemos un producto, vamos a tener logaritmo natural de y más lo que sería 1, ¿cierto? Porque queda y por la deriva del logaritmo natural de y, que sería 1 sobre y, queda y por 1 sobre y, es 1. Y aquí quedaría e elevado a la menos x por y por la derivada interna, que va a ser menos x, por lo tanto acá va a quedar más x. Bien, queda así. Ahora, voy a calcular la derivada parcial de n con respecto a x. Derivada parcial de n con respecto a x es logaritmo natural de y. ¿Sí estamos de acuerdo? Revisen estas derivadas, me dicen si están de acuerdo o no. ¿Sí están de acuerdo con esas derivadas, muchachos?
Sí, profe. Bien. Bueno, resulta que las derivadas parciales no son iguales. Entonces, conclusión, la ecuación diferencial no es exacta. Como las derivadas parciales no son iguales, simplemente concluimos que la ecuación diferencial no es exacta. Vale, escogen otro problema. Vamos a trabajar con una que sí sea exacta para hallar la solución. Escojan otro. ¿Qué sé yo? ¿Qué les parece el 9 o el 13? No sé. ¿El 9? Vale. Vamos a mirar el 9. Problema 9. Bien, el problema 9 está escrito una parte a un lado de la igualdad y la otra parte al otro lado. Recordemos que lo primero que debemos hacer es buscar la forma, ¿no? Voy a reescribir el problema 9 de una vez en la forma que debería quedar. X menos y al cubo más y cuadrado seno de x, esto por dx, y esto va a quedar menos 3xy cuadrado más 2y coseno de x, esto por dy igual a 0, ¿vale? Esto igualado a 0. Vamos a identificar entonces nuestras funciones m de xy. Acá está. Y nuestra función n de xy, mucha atención que esta función n de xy incluye este menos, ¿vale? Incluye ese menos. Ese menos hace parte de la función n, ¿ok? Si nosotros no incluimos el 0, es posible o muy seguramente el resultado va a cambiar. Bien, vamos a mirar si es exacta. Derivada parcial de m con respecto a y. Derivada parcial de m con respecto a y. ¿Quién es? Entonces esto será menos 3y cuadrado más 2y seno de x. ¿De acuerdo? Y derivada parcial de n con respecto a x, ¿quién es? ¿Quién es? Entonces acá vamos a tener, con respecto a x, tenemos menos 3y cuadrado y aquí quedaría más 2y coseno de x. Tengan en cuenta, perdón, 2y seno de x. Tengan en cuenta que la derivada de coseno es menos seno, pero con el menos que antecede, ¿cierto? Va a quedar positivo. Bien, ese menos es ahí muy importante. Si no tenemos en cuenta ese menos, pues nos daría que la ecuación no es exacta. Y en este caso, sí es exacta. Primera conclusión, la ecuación diferencial es exacta. Bien, ahora vamos a darnos en la tarea de encontrar solución a esta ecuación diferencial. ¿Vale? Bueno, voy a copiar aquí esto para que, bueno, ahorita lo copio. Entonces veamos. Solución para esto. Vamos a partir del hecho que phi de xy es igual a ¿qué? A la integral de m de xy de x más una función constante que depende solamente de y, ¿no? Entonces partamos de ese hecho. ¿Quién es
la integral de m de xy con respecto a x. ¿Quién es? Esto va a ser x al cuadrado, medios, ¿cierto? Bueno, aquí vemos. Integramos con respecto a x. Integral de x, x al cuadrado medios. Integral de menos y al cubo sería menos y al cubo por x. Y la integral de y cuadrado seno de x con respecto a x sería menos y cuadrado coseno de x. ¿De acuerdo? Integramos mxy con respecto a x. Nos queda entonces aquí menos xy al cubo. Así simplemente menos xy al cubo. Y aquí nos quedaría menos y cuadrado coseno de x. Menos y cuadrado coseno de x más esta función h de y esta sería nuestra función phi. Esta es nuestra función phi de xy. ¿Qué nos falta? Nos falta hallar h de y. Bien. Siguiendo el método, entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a derivar parcialmente con respecto a y. ¿Por qué? Porque la derivada parcial de phi con respecto a y es la función n de xy. Y a partir de eso puedo hallar el valor de h de y. Entonces, por un lado, la derivada parcial de phi, así tal cual la tenemos escrita, con respecto a y, ¿quién es? Entonces acá tenemos derivada de x cuadrado medios es 0. Acá tendremos entonces menos 3x y cuadrado menos 2y coseno de x más h' de y, ¿cierto? Esto viene siendo la derivada parcial de phi con respecto a y. Y esto lo vamos a igualar a la función n. Bueno, vamos a mirar quién es nuestra función n. Nuestra función n es menos 3xy cuadrado. Es menos 3xy cuadrado menos 2y coseno de x menos 2y coseno de x. Esta es nuestra función n de xy. Y ahora lo que hacemos es despejar h' de y. ¿Cuánto nos da h' de y? Entonces veamos, todo esto lo pasamos a la derecha a sumar y nos quedaría menos 3xy cuadrado más 3xy cuadrado, 0. Menos 2y coseno de x más 2y coseno de x, 0. Conclusión, h' de y es 0. Y de esta manera, h de y, ¿quién es? Es una constante. ¿Vale? De esta forma, entonces, escribimos nuestra solución. Nuestra solución, por lo tanto, será, siguiente conclusión, la solución a la ecuación diferencial exacta es, bueno, como tenemos acá, x cuadrado medios menos xy al cubo menos y cuadrado coseno de x más h de y, ¿cierto? Que es una constante. Pero todo esto va a quedar igualado a una constante, entonces agrupo esas dos constantes y simplemente escribo así la solución. Bien. Recordemos que la solución general, ¿cómo está dada? La solución general es phi de xy igual a una constante. Por eso la constante que viene siendo h de y quedará absorbida a la derecha. Bueno, quiero que revisen el proceso, miren a ver si hay alguna pregunta con respecto al método formal. Como pueden ver sobre la práctica, bueno, hay algunas cuentas que no quedan como la descripción del método, van a quedar mucho más sencillas, ¿cierto? Y la verdad es que a medida que va haciendo uno la solución del ejercicio, es mucho más sencillo todo lo que es la solución, ¿no? Todo lo que es las cuentas, el proceso, etcétera.
Bueno, miren a ver si tienen preguntas, muchachos. Profe, ¿por qué quedó igual a C? Al final, Sí. bueno, como les digo, la solución general, por acá lo había escrito antes de empezar con la descripción del método. Por acá lo había escrito, a ver dónde está. Aquí antes de la descripción del método había puesto, la solución general de una ecuación diferencial de este estilo es así. Phi de xy igual a una constante. Es así. Por eso igualé al final toda una constante, porque así es la solución general de esta ecuación diferencial. Y la constante no tiene nada que ver con h de y. No, como les digo, la h de y, a ver, podríamos escribir esto así. Podríamos llamar a esa constante, a ver, acá poner la constante de h de y, que es c, y al otro lado igualarle a una constante, llamémosla k, ¿bien? Pero al final, entonces, esta constante la voy a pasar acá a restar, y al final estas dos constantes se agrupan en una sola constante, ¿sí? Finalmente eso va a resultar siendo constante, por eso no es necesario escribir dos constantes allí. Entonces lo agrupo en una sola constante y sin ningún problema la llamo de la misma manera, ¿no? La llamo de esa misma forma. Es como cuando uno hacía integrales, por ejemplo, integrales impropias y, qué sé yo, integraba a ambos costados de una expresión y pues agrupaba todas las constantes en una sola, ¿no? Qué sé yo, si uno está integrando algo de la forma, vamos a poner x cuadrado más x más 1, teóricamente lo que uno realmente está haciendo es separando esto en tres integrales. Y cada una de estas integrales, ¿cómo quedaría? Bueno, esta queda x al cubo tercios más una constante de integración. Acá queda x al cuadrado medios más otra constante de integración. Y acá queda simplemente la integral del dx, que es x más otra constante de integración. Pero al final, ¿qué es lo que hace uno? Uno no escribe esto así, ¿no? Uno ya con la práctica lo que hace es que directamente pasa de aquí a x al cubo tercios más x al cuadrado medios más x, y todas estas constantes las agrupa en una sola constante, que es la constante de integración, ¿sí? Lo mismo pasa acá, no lo vamos a escribir este c ni como una suma de constante ni como una resta de constante, sino simplemente igual a una constante, ¿vale? Vamos a ver qué pasa con el método informal. ¿Cómo es el método informal? Otra forma de resolver este Una problema. pregunta de ese ejercicio también, sobre cuando empezamos a sacar h de y. A ver, ¿en qué parte? ¿Acá? Sí, cuando después de que anotamos pues el n de x, y, pues se vuelve a sumar h de y, pero la segunda parte, la parte de la derecha no me queda clara. Lo que La está en parte, amarillo. lo que está, vale, lo que está a la derecha de la igualdad. Sí, señor. Esto que está a la derecha es la función n. Y lo que está a la izquierda es la derivada parcial de phi. O sea, lo que está acá a la izquierda es la derivada parcial de phi. ¿De cuál phi? Del que habíamos obtenido. ¿Sí? Derivamos parcialmente con respecto a y. Y bueno, derivada parcial de x cuadrado medios con respecto a y es 0. Derivada de menos xy al cubo con respecto a y, ¿quién es? Menos 3xy cuadrado. La derivada parcial de menos y cuadrado coseno de x con respecto a y, menos 2y coseno de x, y la de h de y es h', ¿sí? O sea, lo que estoy haciendo es precisamente igualar esto de manera
que a la izquierda estoy escribiendo la derivada parcial de phi con respecto a y, y a la derecha estoy escribiendo simplemente la función n de xy. ¿Vale? Sí, sí, señor. Bien. Bueno. Vamos a ver el método informal. A ver, para el método informal voy a copiar otra vez todo lo que viene siendo la ecuación diferencial. Entonces, en el método informal lo que hace uno primero, nuevamente, verifica que la ecuación diferencial es... Bueno, no sé qué pasó aquí. Lo primero que hace es que verifica que la ecuación diferencial es exacta. Y una vez hace eso, a ver, vamos a hacer lo siguiente. A ver, voy a copiar acá todo esto. Bien, acá está la ecuación diferencial. Entonces, bien, método informal. Entonces, el método informal consiste en lo siguiente. Una vez que se verifica que la ecuación diferencial es exacta, lo que se hace es lo siguiente. Se calcula la integral de m de xy de x por un lado, se calcula la integral de n de xy por otro lado, y con respecto a y de estos dos resultados se hace una, vamos a decirlo de esta manera, de estos dos resultados se hace una colección igualado a una constante. Con el ejemplo lo vamos a entender. Se hace una colección igualada a una constante. Entonces, a ver, aquí ya tenemos que la ecuación diferencial es exacta. Eso ya lo hicimos. Vamos a calcular integral de la función mxy con respecto a x. ¿Cuánto da esta integral? Entonces esto es x al cuadrado medios menos xy al cubo, ¿cierto? Más lo que sería, bueno, de hecho acá queda menos y cuadrado coseno de x. No voy a agregar constantes de integración, ¿vale? No voy a agregar constantes de integración. Ahora, integral de n de xy, de y. Entonces, ¿cuál es la integral de menos 3xy cuadrado con respecto a y? Va a ser ¿quién? Menos xy al cubo, ¿cierto? ¿Y cuál es la integral de menos 2y coseno de x con respecto a y? Nos queda menos y cuadrado coseno de x. ¿Bien? Listo. No agregamos constantes de integración. Ahora, ojo, el método informal dice, integre ambas cosas y la solución va a ser una colección igualado a una constante. ¿Qué es hacer una colección? Vale. Lo más fácil para hacer una colección en este caso es, voy a tomar uno de estos términos, por ejemplo, voy a tomar el primer término que obtuve, x cuadrado medios menos xy al cubo menos y cuadrado coseno de x. Y mucha atención, ahora voy al segundo resultado y empiezo a mirar. El primer sumando es menos xy al cubo. ¿Ya lo tengo escrito en mi colección? Sí. Entonces, no lo tengo en cuenta, ¿vale? No voy a hacer nada con él. No me interesa. ¿Por qué? Porque ya lo tengo repetido, por eso se llama colección. Siguiente término, menos y cuadrado coseno de x. ¿Ya lo tengo en mi colección? Sí. Entonces, tampoco me interesa. Concluyo igualando con una constante y terminé. Solución general de la ecuación diferencial exacta. ¿Alguna pregunta de este método? ¿Método informal? Funciona para cualquier que sea de ese tipo de integral, de
Sí, cualquier la ecuación diferencial que sea exacta. Que sea exacta. Siempre lo primero que hay que hacer es verificar que es exacta. Entonces, a ver, vamos a hacer otro ejercicio y vamos a hacerlo con el método informal. La verdad es que el método informal es más rápido. Bien, el método informal es más rápido. Pero, pues precisamente es informal, ¿no? Vamos a hacer, no sé, a ver, ¿cuál habíamos visto ahorita? A ver, vamos a mirar el 13. De paso, vemos un ejercicio en el cual hay que conseguir la forma de la ecuación diferencial primero y lo resolvemos finalmente con el método informal. Bien. Entonces, miremos. El ejercicio es de esta manera. X de y de x igual a 2x e a la x menos y más 6x al cuadrado. Necesitamos que quede escrito de la forma mxy de x más nxy de y igual a 0. ¿Vale? Para conseguir esa forma voy a multiplicar toda la ecuación por dx. De manera que a la izquierda me queda x de y a la derecha me va a quedar 2x e a la x menos y más 6x al cuadrado de x. Lo de la izquierda lo voy a pasar a la derecha a sumar. Bueno, de hecho pasaría a restar. Tenemos entonces la forma 2x e a la x menos y más 6x al cuadrado de x menos x de y, todo esto igualado a 0. Eso igualado a 0. Observen que ahora sí ya tiene la forma m de xy de x más n de xy de y igualado a 0. Listo. Una vez tenemos la ecuación de esta forma y logramos identificar nuestras funciones, ahora lo que procede es ver si es exacta. Entonces, derivada parcial de m con respecto a y, ¿quién es? Derivada parcial de m con respecto a y, derivamos el primer término es 0, el segundo término es menos 1 y el tercer término, el tercer sumando es 0, ¿no? Estoy derivando con respecto a y. Y derivada parcial de n con respecto a x, ¿quién es? Con respecto a x es menos 1. Conclusión, la ecuación diferencial es exacta. Ahora, solución. Veamos. ¿Cómo queda la integral de m de xy con respecto a x? A ver, escucho. ¿Cómo queda esa integral, muchachos? Estamos integrando con respecto a x. A ver, esto va a ser dos veces. La integral de x a la x, si no la recuerdan, es x a la x menos e a la x. La integral de menos y con respecto a x va a ser menos xy. Y la integral de 6x al cuadrado va a ser 2x al cubo. No agrego constante de integración. La integral de n de xy de y, ¿quién es? Simplemente será menos x por y. Y ya está. Ahora voy a hacer la colección. Entonces, la solución general de esta ecuación diferencial exacta, ¿cómo es esa solución? Entonces vamos a hacer la colección. Escribo todo el primer término. Cuando escribo todo el primer término, pues no hay pierde, ¿no? ¿Por qué no hay pierde? Porque no voy a repetirlo con nadie más, no tengo que tener en cuenta nada más. Simplemente escribo todo el primer término y ahora miro el segundo término, el segundo resultado. Entonces, segundo resultado y analizo término por término. En este caso solamente hay uno. Entonces,
Analizo, menos x por y. ¿Ya está en lo que escribí? Sí. Entonces no escribo nada de eso. Básicamente no voy a poner repeticiones. Por eso se llama colección. Y esto igualado a una constante es solución a esa ecuación diferencial. ¿Cierto? ¿Por qué se llama colección? Básicamente piense usted que está llenando un álbum, ¿no? Para entender el concepto de colección. Cuando usted está llenando un álbum y le sale alguna lámina o alguna estampita, no sé cómo le llamen ustedes, alguna lámina repetida que ya tiene en su álbum, usted no pega otra lámina encima del espacio que ya llenó, ¿cierto? O sea, las repetidas no las empieza a poner una sobre otra pegadas en el álbum. Si ya la tiene, no la pega, ¿vale? Si ya la tiene, básicamente no le sirve. La desecha, la intercambia, la vende, no sé. Pero para lo que es su colección, no le sirve. Profe, tengo una duda. Sí, señor. Bueno, entonces, estos resultados nos están dando así porque la H es constante, ¿no? Pero si la H no fuera constante, No, H acá de de hecho Y, la H no es, a ver, acá la H de pronto no es constante, no necesariamente es constante. O sea, acá en este segundo ejemplo no estoy diciendo que la H sea constante. Puede ser que sí, o sea, pero no es que sea constante porque esté poniendo igual a una constante. A ver, vamos a mirar un ejemplo en el cual, a ver, voy a poner por aquí yo un ejemplo que no esté en el texto. Ejemplo. Entonces, veamos. Resolver. Vamos a resolver la siguiente ecuación diferencial. A ver, voy a derivar esto primero con respecto a y. Entonces, no sé, voy a poner 3xy cuadrado más, a ver, algo aquí, qué sé yo, coseno de x. Bien. De manera que si esta es la función m de xy, entonces la derivada parcial de m con respecto a y, ¿quién va a ser? Esto va a ser ¿quién? Va a ser 6x por y. Bien. Aquí básicamente les estoy mostrando cómo se construye, por ejemplo, una ecuación diferencial para un examen, ¿no? Uno lo que hace es construirla de manera que sea exacta. Entonces, ahora necesito aquí algo que al derivarlo parcialmente, ojo, con respecto a x, sea ¿quién? 6xy, ¿cierto? Para que sea exacto. Entonces, ¿qué sería ese algo? Para que nos dé exactamente 6xy y la ecuación diferencial sea exacta, acá debería haber algo del estilo 3x al cuadrado y, ¿sí? Y aquí le vamos a poner algo que dependa solamente de x, básicamente lo que quiera. Pero a ver, algo que sea luego fácil de integrar, pero bueno, que tampoco sea tan fácil de integrar. No sé, vamos a poner acá y a la 5 y vamos a poner aquí tangente de y, así. Y a la 5 más la tangente de y, esto con respecto a y listo. Bien, esta sería nuestra función n de xy y bueno, precisamente las derivadas parciales son iguales, así fue como construí estas funciones, ¿no? Listo. Una vez tengo que la ecuación diferencial es exacta, entonces, ¿cómo es la solución? Ojo, voy a escribir directamente la solución. Solución al problema. ¿Quién es? Miro m. Voy a mirar m. O bueno, voy a hacer las dos integrales. Integral de m de xy, ¿quién es? Con respecto a x, ¿no? ¿Esto quién sería? Sería 3x al cuadrado, y al cuadrado medios, ¿cierto? Estoy integrando con respecto a x, más el seno de x. Ahora, integral de n de xy con respecto a y, ¿quién es? Vale, con respecto a y, esto sería 3x al cuadrado, y cuadrado medios. La integral de y a la 5 es y a la 6 sextos. ¿Y cuál es la integral de la tangente de y? Menos logaritmo del coseno de Vale.
Y más. Vamos a poner menos logaritmo natural del coseno de y. ¿Bien? O también vale logaritmo natural de la secante, ¿no? Son lo mismo. No pongo constante de integración en ninguno de los dos lados y por lo tanto la solución ¿cómo quedaría escrita? Escribo el primer término, todo el primer resultado. 3x al cuadrado y cuadrado medios más seno de x. Y ahora empiezo con el segundo resultado. Primer término, 3x al cuadrado y cuadrado medios. ¿Ya está escrito? Sí. Entonces no me interesa. No lo voy a escribir. Bien, no lo voy a agregar. Siguiente término, y a la 6 sextos. ¿Ya lo tengo escrito? No. Entonces lo agrego. Y a la 6 sextos. Menos logaritmo natural del valor absoluto del coseno de y. No lo tengo escrito. Lo agrego. Y todo esto igualado a una constante será solución a la ecuación diferencial exacta. Y en este caso se puede verificar que el h de y no va a ser constante. Bien, el h de y no va a ser constante. Es decir, no depende de que el h de y sea constante o no. El método informal funciona y el método formal también funciona para cualquier ecuación diferencial que sea exacta. Para cualquier ecuación diferencial que sea exacta. Bien. ¿Preguntas, muchachos? ¿Tienen preguntas con respecto a esto? ¿La integral parcial de n respecto a y no sería diferente? A ver. Integral parcial de n respecto a y, ¿por qué sería diferente? ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que sería diferente? ¿Qué diría que es diferente, Julián? Bueno, no sé si lo hice de pronto por el logaritmo natural del coseno. Como les digo, esta integral de la tangente también valen dos resultados, logaritmo natural menos logaritmo natural del coseno y logaritmo natural de la secante, ¿vale? Cualquiera de los dos resultados son correctos para la integral de la tangente. Bueno, acá en este caso de y, ¿no? Cualquiera de los dos resultados son válidos para la integral de la tangente de y. No sé si de pronto lo decía por eso. Bueno, muchachos, si no hay más preguntas o si no hay preguntas, entonces vamos a dejar hasta aquí por hoy.